porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos desde las instalaciones de la casa del maestro Enrique Grau. Desde aquí los invitamos para que nos acompañen los próximos 30 minutos en este recorrido por la información más importante que en materia educativa, sindical y pedagógica se ha presentado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. FECODE y Ministerio de Educación acordaron que el año académico se alargará hasta el 15 de diciembre. Corrupción y pobreza frenan el crecimiento en Latinoamérica, según estudio del Banco de Desarrollo de América Latina. Pensionados del país esperan que el gobierno sancione la iniciativa que reduce su aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La invitación es para que visiten el Museo y Centro Cultural Grau. Las diferentes exposiciones y actividades que realiza la Fundación están a su total disposición. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Esta semana, FECODE y el Ministerio de Educación llegaron a dos acuerdos. El primero, que se va a extender el plazo para el cargue de los videos de los maestros que participan en la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Y el segundo, que se puede utilizar la semana institucional para reponer las horas perdidas en el paro nacional. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el Gobierno Nacional se reunieron el pasado lunes. Como resultado de este encuentro, FECODE logró que el Ministerio de Educación extendiera hasta el 17 de agosto el plazo para el cargue de los videos correspondientes a la evaluación con carácter diagnóstico formativa de los más de 45.000 docentes inscritos en la segunda cohorte. Los resultados serán publicados a más tardar el 30 de octubre. Para los docentes que realizarán la grabación del video con celular, ya pueden consultar el manual en la página www.maestro2025.edu.co. Se les recuerda a los docentes que participan de este proceso que podrán cargar los videos a la plataforma o por medio físico en la dirección de correspondencia especificada por el ICFES. De otro lado, frente a la reposición de los contenidos, actividades y programas que no se dieron durante el paro del Magisterio Nacional, se prolongará hasta el 15 de diciembre. Los cronogramas que ya fueron acordados y finalizan antes de esta fecha no sufrirán ninguna modificación. El Ministerio de Educación expidió el decreto 1177 de julio 11 de 2017. De esta manera, las entidades certificadas en educación y las secretarías de educación podrán disponer de la semana de receso del mes de octubre para la reposición efectiva de las clases. El acuerdo se da bajo el criterio del compromiso histórico y ético de los educadores con los niños, jóvenes y la comunidad educativa. El Banco de Desarrollo de América Latina advirtió en su más reciente informe que hay una verdadera crisis en materia educativa y sobre el trato a los trabajadores en esta parte del continente. Las razones, la corrupción y la falta de políticas de sostenibilidad. América Latina está quedando rezagada en comparación con otras zonas del mundo por la falta de educación de calidad e innovación tecnológica. Así lo advirtió un estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina. La docente universitaria Cecilia Di Maté expone cuáles pueden ser las causas de este retraso. A propósito de todos estos temas de corrupción que se presentan para nuestro país, pero que en términos generales están en la base casi que de todas nuestras sociedades y que sí están generando un impacto supremamente importante en los jóvenes, que llevan a la deserción y pues también a un aumento de este desinterés por la educación que crece día a día y que ha llevado a que, aunque se hayan mejorado algunos indicadores de acceso por ejemplo a la educación secundaria, estén llevando también a unos niveles de deserción que siguen siendo preocupantes para el sistema educativo en general. La falta de inversión y los altos índices de corrupción en América Latina son factores que influyen en el rezago que vive la educación. De otro lado, también la producción industrial presenta un atraso que obedece a la falta de capacitación y el mal uso de las nuevas tecnologías. El tema de formación de maestros, que es un tema que requiere una renovación importante y pues las medidas que se han tomado últimamente seguramente apuntarán en eso, pero se requiere también de un maestro con unas características que se adecúen más a esas necesidades urgentes que tienen nuestros estudiantes en los tiempos de hoy y el mundo en general.
De acuerdo con la investigación, en América Latina el 11% de los niños trabaja, mientras que el 56% de ellos no cuenta con un libro en casa. En la región hay importantes brechas, desde muy temprano en el nivel de educación entre niños de familias pobres y ricas, y aunque han habido progresos incuestionables, en la cobertura educativa hay una deuda con la calidad y el acceso a la educación. Esa baja inversión o esa inversión no suficiente más bien en el tema educativo pues genera que no haya recursos, por ejemplo, suficientes, que el acceso a la conectividad sea todavía de muchísima dificultad y el acceso a la conectividad implica mayores dificultades para acceder a esas nuevas alfabetizaciones, como las denominan especialmente quienes han venido trabajando con el tema digital. La región presenta rezagos de subdesarrollo como la alta informalidad y desigualdad en el trabajo, al igual que una muy baja productividad. Existen condiciones que retrasan a América Latina versus otros países, principalmente los asiáticos, quienes invierten mucho tiempo en desarrollar sus capacidades educativas y formativas. Gracias al compromiso de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, se va a garantizar para los niños y las niñas el preescolar de los 3 grados. Esto pese a la falta de voluntad política del gobierno, un gobierno que quiere ser parte de la OCDE, y hoy este organismo internacional está exigiendo a los países de América Latina mayor inversión a futuro para el preescolar. Se raja el presidente Santos en materia educativa, según el más reciente informe de la OCDE sobre futuras inversiones. Hoy le pide a América Latina mayor inversión y esfuerzos para el preescolar. Sin embargo, el gobierno colombiano se empecinó en privatizar este derecho con la política de la primera infancia, hasta que gracias al paro del magisterio colombiano se reivindicó el derecho de los menores de 5 años a recibir esta etapa formativa. Para muchos, el pilar del proceso educativo de una persona. Santos y su anhelo a pertenecer a la OCDE se confrontan nuevamente con sus intereses económicos y comerciales. Desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista social, es absolutamente claro que mientras los niños comiencen más temprano la posibilidad de tener un acompañamiento pedagógico, formativo, educativo, pues por supuesto que su vida, su desarrollo, sus capacidades van a tener mayores posibilidades. Ya lo dijo el Premio Nobel de Economía, James Henkman. Invertir en la educación durante la primera infancia es una estrategia rentable para el impulso del crecimiento económico, filosofía que comparte FECODE y que gracias a su lucha se estableció en el acuerdo con el Gobierno Nacional el preescolar de los 3 grados para todos los niños menores de 5 años, porque un peso que se invierta en un niño en esta etapa equivale a un ahorro de entre 7 y 21 pesos a la sociedad a futuro. Cambiemos esa idea, que es la que en el país ha prevalecido, de que los niños de 3 y 4 años son atendidos en instituciones de beneficencia y de bienestar. Y esto está establecido, acordado, definido en el mundo entero hace muchos años. Colombia tiene una deuda histórica que es urgente que se pague, que se responda y que de una vez por todas el Estado invierta lo que se necesita para garantizar los 3 grados de preescolar en el sistema público educativo. Las estadísticas son odiosas. En los países de la OCDE el promedio está entre el 70 y el 82% y solo 2/3 de los menores de 5 años pasan por transición antes de iniciar la escuela primaria. Razones más que suficientes para exigir cumplimiento al acuerdo del preescolar de los 3 grados en el país. FECODE tiene claro que de incumplirse y no invertir en esta etapa, la injusticia social y la exclusión marcarían el derecho a la educación de calidad de los niños en el país como hasta ahora. El secretario de Relaciones Internacionales de FECODE, el profesor Francisco Torres, a esta hora habla sobre la importancia de invertir en una educación de calidad en nuestro país. El paro nacional del magisterio y la etapa en que estamos de desarrollo de esos acuerdos nos tiene que llamar la atención sobre 2 preguntas básicas que nos hicimos y nos vamos a seguir haciendo. La primera es qué clase de educación queremos y la segunda, que define la primera, es qué clase de país queremos. Esas grandes preguntas las han hecho las sociedades en algún momento de su historia. Se la hizo el Japón en el año 1848, cuando lo obligó a abrirse al comercio mundial Estados Unidos, y se preguntaron, ¿vamos a ser un país
vasallo de los Estados Unidos, nos va a pasar lo que le está sucediendo a China con las guerras del opio, o vamos a seguir un desarrollo autónomo. Para ello tomaron la decisión de adquirir una educación del más alto contenido científico. Igual cosa había hecho Prusia, el germen de Alemania moderna, a principios del siglo XVIII. Lo hizo Napoleón Bonaparte con Francia, lo hizo el gobierno de los Estados Unidos, es decir, todos los países que se han desarrollado han decidido invertir en la educación y en la educación de la mejor calidad. Los maestros estamos por una educación que sea científica, lo más avanzado del conocimiento para Colombia, una educación que sea democrática, donde la comunidad educativa en el marco de su autonomía educativa defina planes de estudio y proyectos educativos institucionales, y una educación para el desarrollo del país, todo lo contrario de lo que quiere Santos. Por eso estamos luchando y vamos a continuar haciéndolo. Un recomendado tecnológico para los trabajadores del país. La Escuela Nacional Sindical puso a disposición en su página web una caja de herramientas para que los y las trabajadoras se empoderen de la información frente a la seguridad y a la salud en el trabajo. Entrando en el enlace http://wp.me/p89EAC-R5 encontrarán la página de la Escuela Nacional Sindical con el letrero El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, escenario que enriqueció el debate y la información sobre el tema. Lo que ha pretendido la escuela desde hace 35 años es promover un tipo de investigación que reivindique la voz o que digamos que destaque sobre todo la experiencia de los trabajadores en función, digamos, o como una estrategia, como parte también de una posibilidad de comprender los riesgos laborales asociados a su trabajo. Es decir, la escuela recoge en ese proceso, sobre todo interesa en estas investigaciones destacar ese enfoque. Hay un enfoque que prioriza lo médico, lo técnico, y nosotros priorizamos la voz de los trabajadores. Esta página entrega videos sobre entrevistas con expertos internacionales que reflexionan sobre la seguridad social de los trabajadores. También encontrarán 2 libros que pueden ser descargados y disfrutados para empoderarse con argumentos sobre el tema. Además, también encontrarán la revista Cultura y Trabajo, con el que se confronta la realidad laboral, cifras, estadísticas, así como subregistros que los gobiernos desconocen e invisibilizan con el argumento de no reconocer las realidades. La caja de herramientas de salud surge, digamos que lo que busca es en el fondo recoger, convertirse en un espacio en el cual los sindicalistas puedan encontrar investigaciones, publicaciones y en general diferentes insumos para entender o herramientas como tal, para comprender lo que está en la actualidad del tema de la salud laboral. Recuerde que puede ingresar por la página de la Escuela Nacional Sindical o a través de este enlace. Una consulta pertinente y oportuna para reconocer los derechos y los caminos para reivindicar la actividad laboral en un país que se la juega de la mano del mercado, invisibilizando a los hacedores del progreso, los trabajadores. La publicación de la revista Pedagogía Alternativa de ADEC, la Asociación de Educadores de Cundinamarca, es el espacio propicio para visibilizar y socializar el trabajo de los maestros en el aula. La revista pedagógica alternativa de ADEC ya se encuentra en circulación. Aquí se abre un espacio para los maestros del departamento de Cundinamarca. Pedagogía alternativa, donde los maestros y las maestras puedan sistematizar el trabajo que realizan desde las aulas, sus experiencias pedagógicas alternativas, pero también su posición frente a lo que sucede alrededor de la pedagogía en nuestro país. Con esta primera edición se ve materializado un trabajo de 3 años. La Junta Directiva de ADEC y el Grupo de Trabajo del CEI hoy le brindan este espacio a los docentes cundinamarqueses que les permite visibilizar la realidad de un país que debe reconstruirse desde la escuela. Este primer ejemplar de la revista Pedagogía Alternativa versa precisamente sobre cómo concretamos, cómo ponemos en escena de manera contundente el tema de la pedagogía alternativa y especialmente cómo concretamos el PEPA, algo que viene desde hace más de 20 años. El movimiento pedagógico y su nueva etapa, crearte identidad en la convivencia, son algunos de los artículos que se podrán leer en su primera edición los más de 114.000 docentes de los 116 municipios del departamento. Esta revista y este primer número se denomina de política alternativa y proyectos educativos alternativos que se desarrollan en el departamento. Es muy importante entonces
que los maestros del departamento hagan de esta revista un instrumento para el debate pedagógico en el departamento y para fortalecer la pelea frente a la construcción del proyecto pedagógico alternativo PEPA que proyecta y desarrolla la Federación Colombiana de Educadores. Para el profesor José Meyer, presidente de ADEC, solo la educación, la unidad y la lucha organizada harán de Cundinamarca el mejor departamento de Colombia y un territorio de paz donde cada niño reciba una mejor educación con calidad. El tesorero de FECODE, el profesor Libardo Ballesteros, a esta hora hace un balance de la importancia de la movilización del magisterio colombiano en el pasado paro. Buenos días a todos y todas. Con la definición del calendario académico con el gobierno y de la Comisión de Seguimiento a los acuerdos, podemos reafirmar que el paro nacional del magisterio fue significativo para el país. Gracias a los acuerdos conseguidos, FECODE tendrá la posibilidad de participar en las discusiones sobre política educativa en temas como el preescolar, el Estatuto Único o la reforma del Sistema General de Participaciones. Esto es histórico, pero también el movimiento alrededor del paro permitió poner a la educación pública como una prioridad nacional, ubicarla en el centro del debate y como un eje de las políticas de Estado. Por esto, los maestros contamos con la decidida participación de estudiantes, padres de familia y organizaciones sociales. Desde ya, con unas elecciones que se avecinan, hay que pensar en apoyar candidatos con propuestas alternativas que dignifiquen mejoras para la educación, para la democracia, la educación y especialmente por toda esta serie de aspirantes salpicados por la corrupción, el autoritarismo y el clientelismo. Esa fuerza, ese compromiso, esa convicción que demostramos los maestros durante el paro, tenemos que llevarla ahora a los hechos concretos. Una cosa quedó clara, con estos gobiernos neoliberales no es fácil negociar, solo la protesta en las calles puede hacer que se muevan. Por ejemplo, si tuviéramos más parlamentarios cercanos al gremio docente, el proyecto de Estatuto Único ya habría avanzado. Así que si esperamos mejoras en la educación, debemos apoyar candidatos afines a la dignificación de la profesión docente y que respalden la educación pública como derecho. Está en nuestras manos tomar la decisión de cambiar el rumbo de Colombia. El docente colombiano se caracteriza por su liderazgo. Desde FECODE lo invitamos a asumir ese papel y concientizar al país. El éxito está en la unidad y fortaleza del magisterio. Muy buenos días. Y esta semana arribó al país una comisión de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como solicitud de la CUT, la Central Unitaria de Trabajo, para hacer una verificación y un seguimiento a la situación laboral que se vive en nuestro país. La unidad de evaluación de la Oficina Regional periódicamente realiza ejercicios de evaluación independiente. Entonces, esta actividad está en el marco de esta planificación anual que tenemos nosotros y esta evaluación específica que nos lleva a visitar Colombia está en el marco de una evaluación que cubre varios países de América Latina y Colombia es un estudio de caso especial, ¿no? Por la importancia, digamos, del portafolio de asistencia técnica que tiene con la OIT. Esta comisión regional de la OIT hablará con delegados de las diferentes centrales obreras, empresarios y gobierno sobre la situación de los empleados en el país, confrontando así los argumentos sustentados en la última conferencia del organismo internacional. Las últimas 4 conferencias internacionales de la OIT, que se desarrollan cada año, ha sido punto común pedir la visita de una comisión de alto nivel de la OIT para que evalúe unas recomendaciones que dejó en 2011 y donde prácticamente la OIT desarrolla ahí un diagnóstico que para nosotros en ese momento y sigue siendo vigente es importante que se haga en el país porque ahí hay unas investigaciones que realmente de manera clara presentan la problemática y las posibles salidas
Esta comisión es respuesta a la solicitud hecha por la CUT para que la situación de Colombia en materia laboral sea revisada en la práctica, en el contexto, porque según las cifras y el diagnóstico de la Central Unitaria, la violación a los derechos de los empleados en Colombia con la tercerización, la no ampliación de la planta de personal, los despidos injustificados y la informalidad, entre otros, tienen arrinconado al sector, mientras el gobierno con su política económica los invisibiliza. Recordemos que las centrales solicitaron que debido a la crisis social, Colombia debía ser parte de los países violadores de los derechos laborales. Sin embargo, el lobby de los empresarios y los coequiperos de la administración hicieron que esta iniciativa fuera negada por la OIT. A propósito de la crisis social que se vive en todo el territorio colombiano, pues las centrales obreras, los organismos sociales y políticos del país se reunieron para aunar esfuerzos, compromisos y luchas y así empezar a programarse para la reivindicación de los derechos de la ciudadanía. La movilización y el derecho a la protesta, enmarcada en la Constitución y el Estado Social de Derecho, empoderó a la ciudadanía sin distinción para unirla en la lucha por la reivindicación de sus derechos, violentados por las políticas de turno, el oportunismo, la corrupción y la desidia histórica. Esta semana, el Comando Nacional de Paro y la Coordinadora de Organizaciones Sociales sumaron esfuerzos e intereses para construir una agenda conjunta que soporte la lucha social en el país en medio de la crisis coyuntural. El gobierno descubrió que las organizaciones sociales en este momento histórico están a la vanguardia de las reivindicaciones por la ampliación de la democracia económica y de la democracia política y por concederle más derechos a la comunidad. Lo que nos corresponde es salir como organizaciones sociales a mostrar estos problemas, a evidenciar que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiarlos, pero solamente lo podemos hacer si lo hacemos juntos. Diferentes sectores sociales mostraron su interés en programar sus luchas y agendas para evitar que en lo que queda del gobierno de Santos la política económica del Banco Mundial siga asfixiando al pueblo colombiano y premiando a quienes alimentan la corrupción. Ya es hora de que superemos un falso dilema entre la lucha política y la lucha social. Las luchas sociales en su esencia son políticas. Por ejemplo, nosotros como Cumbre Agraria hemos presentado al Gobierno Nacional desde el 2014 un pliego de 8 puntos que toca la esencia de la política pública en el país, que cuestiona el modelo político, económico y social. Pero además, porque tenemos la convicción de que los escenarios de la democracia liberal, de la democracia burguesa, no son los únicos escenarios de lucha política. Es el momento para el sector social. Es claro que una golondrina no hace verano y que la historia reciente ha demostrado que la crisis en el país es homogénea para los trabajadores. El gobierno nacional continúa incumpliendo acuerdos adquiridos en campaña, esta vez los damnificados, los pensionados. La Comisión Séptima del Congreso de la República aprobó la Ley 170 de 2016, con la cual se beneficiarán cerca de 2 millones de pensionados a quienes el pago de sus aportes para fiscales pasaría del 12 al 4%. Ya ha pasado más de un mes y el presidente no ha sancionado la ley. Es absolutamente injusto e infame que un pensionado tenga que pagar un impuesto del 12%, agravando su condición familiar, agravando su condición social y agravando sus ingresos. Eso casi que ocurre en ninguna parte del mundo y es por eso que esta pelea tenemos que ganarla los 1.450.000 pensionados. El país atraviesa una crisis social y este gobierno no ha podido tomar medidas que permitan generar cambios profundos y entreguen soluciones a los trabajadores de Colombia. Sus promesas de campaña se quedaron solo en eso y quienes depositaron su confianza en el actual mandatario hoy le exigen que cumpla. Nosotros también estamos diciéndole e instamos al gobierno de Santos que sancione positivamente esa ley, porque no nos comemos el cuento de que no hay plata. Plata hay, que frene la corrupción y hay plata demasiado para pagar muchas cosas. Lo que pasa es un gobierno sin rostro social y está gobernando para las transnacionales, para los ricos y los más poderosos del país. La Confederación Colombiana de Pensionados, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Colombia acordaron realizar una movilización el próximo 18 de julio para exigir al presidente que sancione la ley. Bueno, el presidente Santos ha dicho que esta ley que beneficia a los pensionados de Colombia genera impacto fiscal. Lo cierto es que siempre que se trata de
leyes que benefician a los pobres o a los más débiles o a los sectores sociales más golpeados, no hay plata, no hay recursos. Pero contrario a eso, vemos cómo en este país se roban al año del sector público más de 30 billones de pesos, según el Contralor. El presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas, a esta hora socializa 3 temas de interés para el magisterio colombiano. Los maestros de Colombia le cumplimos a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los estudiantes y a la sociedad. Luego de un paro de 37 días, donde vimos la lucha por defender la educación pública, la financiación de la misma, hemos planteado que vamos a reponer el tiempo y los contenidos programáticos. El Gobierno Nacional, en acuerdo con FECODE, hemos llegado a un límite hasta el 15 del mes de diciembre para poderle cumplir a los niños y niñas y jóvenes de Colombia. Por eso, de igual manera, vamos a utilizar 5 sábados y vamos a utilizar 5 días festivos. El Gobierno Nacional ha sacado el decreto 1177 en el que habilita la semana de carácter institucional para que se puedan hacer las actividades de recuperación. Compañeros maestros y maestras, nos sentimos satisfechos, pero también le planteamos al gobierno que los maestros tenemos el derecho a nuestras vacaciones desde el punto de vista constitucional, como los niños el de reunirse con sus familias. Los maestros le planteamos en el paro a los padres de familia que teníamos una responsabilidad ética y moral, y aquí les estamos diciendo, aquí estamos, sus maestros, los maestros que ustedes apoyaron en el paro nacional. Muchas gracias. En segundo lugar, hicimos un nuevo acuerdo también con el gobierno con relación a la evaluación de carácter diagnóstico formativo, modificando específicamente el calendario. Inicialmente era hasta el 13 del mes de agosto para que los maestros subieran las evidencias y desde luego también el video, y lo hemos ampliado hasta el 17 del mes de agosto. En este sentido queremos decirle a los compañeros educadores y educadoras, envíen el video de manera física, no esperen a que la plataforma se congestione. Compañeros, trabajemos rápidamente en esta situación, no dejemos para la última semana de agosto donde vamos a tener un mayor número de dificultades. De igual manera, hablamos de una serie de actividades con relación a la evaluación de carácter diagnóstico formativo que vamos en el camino informándoles a ustedes cómo tiene que ver con los pares académicos, de igual manera con los maestros que obtengan el título en el transcurso de este proceso de la segunda cohorte. Y en tercer lugar queremos comunicarles que tuvimos una reunión con el Ministerio Público, con la Procuraduría, y a la Procuraduría le manifestamos que se necesita de que se le dé tránsito rápido para que se pueda resolver lo que tiene que ver con la adjudicación de los nuevos contratos. La Procuraduría ha manifestado que le ha presentado a la Fiduprevisora y al FOMAD una serie de circunstancias para que se resuelvan rápidamente, que algunas han sido solucionadas, que otras están en el tránsito, pero queremos decir de que tenemos que resolver esta situación de manera rápida y eficaz al servicio de los maestros dentro del debido proceso. Finalmente, decirles, compañeros maestros y maestras, que FECODE y los maestros de Colombia sí le cumplimos a la sociedad colombiana. Recuerden que nos encontramos los sábados a las 7 de la mañana por Teleantioquia, a las 9:30 por Red Más, los domingos a las 7 de la mañana por Claro Sport y, como es tradicional, en nuestro canal en YouTube. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos.